Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite. Una vez más, con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos hoy, Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos hoy, Señor, el sacrificio de amor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos hoy, Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos hoy, Señor, el sacrificio de amor. Bueno es alabar a Dios, contemplar su majestad y gloria, proclamar su amor de mañana y de noche su bondad. Bueno es alabar y adorar a Dios. Bueno es alabar a Dios, contemplar su majestad y gloria, proclamar su amor de mañana y de noche su bondad. Bueno es alabar y adorar a Dios. Hay un gran ejército. El Señor les bendiga, amados. El día de hoy nuestro tema será participantes, ser partícipes de los padecimientos de Jesús. Creo que desde que llegamos a Cristo necesitamos entender bien esto, así es que pidámosle que nos dé gracia para entenderlo. Padre, llévanos, Señor, llévanos a conocer tu corazón y tus pensamientos para no sentirnos heridos y afectados por cómo las corrientes de este mundo son tan diferentes a tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que es importante que nosotros entendamos que Jesús es nuestro hermano mayor, el primogénito. Él es el que nos muestra el camino a seguir. Él, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se humilló, se hizo hombre y como hombre nos mostró que las cosas del reino de Dios son completamente diferentes a las cosas del reino de este mundo. Y hermanos, creo que desde que nosotros llegamos a Cristo, tenemos que aprender a entender que nosotros nos hemos involucrado en un reino completamente diferente al de este mundo. Que nosotros ahora estamos necesitados de vestirnos de la armadura, dice Pablo. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla de la fe. Jesús mismo nos muestra, hermanos, Él vino a nacer en un pesebre, siendo el Rey de Reyes, siendo el dueño de todo el universo. No hay nada de mención de su nacimiento hasta sus 12 años, pero a los 12 años
Ya los estudiosos de la palabra se admiraban de las palabras que hablaba. Después de ahí, hasta los 30 años, había muerto su padre José, se hizo cargo de su madre y de su familia. Y a los 30 años empieza su ministerio, va al desierto. ¿Y a quién nos gusta? 40 días y luego ser tentado. Y después de ahí empezar su ministerio, y muchos lo querían apedrear, otros lo querían crucificar, otros, vaya, no era nada sencillo, pero ¿saben qué? Jesús decía, yo solo hago la voluntad de mi Padre. Así es que creo que esta parte debería ser importante para nosotros, mirar que nuestro ejemplo a seguir, Jesús, quien murió y resucitó. ¿Se acuerdan que hemos visto esta parte importante de que nosotros somos llamados a la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza? Ser transformados de gloria en gloria, con un propósito. Dice Pablo, para que seamos participantes de la primera resurrección, previa al milenio. Y hermanos, esto es tan emocionante que no sé si nos vaya a dar tiempo, ¿verdad? Pero creo que tenemos que tratar de abarcar el ver los padecimientos de Jesús y cómo esos padecimientos a nosotros nos deben de ser también aplicados. ¿Para qué? Para que aprendamos a contemplar al Señor cara a cara. Allí es donde somos transformados. Por eso, mucho cristiano. Pasamos toda la vida batallando mucho y andando con esta crisis de... Y es que, ¿por qué esta situación de que no podemos crecer y que no tenemos ese poder, esa fortaleza como la tenía Jesús para salir adelante en todas las cosas, por difíciles que fueran? Y entonces, aquí es donde nosotros, si aprendemos a entender que también tenemos que ser partícipes de los padecimientos de Jesús, entonces nos va a ser fácil entender que nacimos de nuevo para emprender esta ruta de una batalla espiritual, de una provisión que Dios quiere traer a nuestras vidas, para que nuestra mente sea cambiada, nuestro corazón sea cambiado, todo lo que son los conceptos del reino de Dios estén en nuestra vida, y entonces podamos hacer separación, esta separación de la manera de pensar de este mundo con la manera en la que vamos a utilizar durante toda la eternidad en el reino de los cielos. Amén. Creo que ya me tomé un buen rato en esta introducción y ser participantes de sus padecimientos. Miren, esta fue la hora para que Jesús llegara finalmente a la cruz, que es donde Él culminaba su tiempo para después resucitar. Y eso es exactamente igual en nuestras vidas. Tenemos que pasar por todos los padecimientos y las luchas que el Espíritu quiere traer a nuestra vida, porque miren, hoy vamos a ver 3 tipos de padecimientos y va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz con los padecimientos de Cristo son los que nos llevarán a la madurez espiritual, para que podamos entrar en nuestra herencia eterna. Y aquí voy a considerar algunas cosas que nuestro hermano Norman nos dice en Romanos 8, 16 al 18. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya nacimos de nuevo, ¿no? Y si hijos de Dios, también herederos. Sí, pero nuestros hijos cuando son bebés no pueden heredar nada. Tienen que desarrollarse y crecer. Y si herederos de Dios, herederos con Cristo. Pero hay condiciones para ser herederos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos juntamente con Él glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allí en el monte de la transfiguración? Dice que por el gozo puesto delante de él, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Y dice que por el gozo puesto delante de él, viendo que ese sacrificio iba a redimir a la gente y nos iba a volver a unir con Dios, ese gozo fue el que dijo, vamos, aquí nadie toma mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso, toda la importancia que hemos estudiado en este curso de participar en la primera resurrección. ¿Amén? Así que nuestra herencia es condicional. Yo creo que lo mismo hacemos yo como padre, ¿verdad? Si he de dejar, bueno, creo que la casita es lo único que logré hacer o retener. Yo quiero que mis hijos cumplan con las condiciones para que ellos hereden lo que yo tengo. Así es que es importante, hermanos, que entendamos algo que Pablo está queriendo decirnos, porque al igual que Cristo, Pablo había entendido y dice, ok, ya lo entendí. Al igual que nuestro amado Señor, yo prosigo hacia la meta. No creo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome cada vez más y más adelante. Filipenses 3, del 10 al 14, nos dice, a fin de conocerle, y recordemos que este es un conocimiento por experiencia cotidiana con el Señor, y el poder de su resurrección. Hermanos, esto creo que ya lo hemos abordado. Los que están muertos saldrán primero y después nosotros los alcanzaremos en la tierra. Allí vendrá la transformación completa. Solo si participamos en la primera resurrección, nosotros vamos a ser transformados de la misma manera como Jesús, después de resucitar, le dijo a María, no me toques, no he subido a mi Padre. Ahí en los aires seremos transformados y regresaremos con Cristo a los 1000 años. Perdón, regreso al pasaje, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y esta es la parte importante, participamos de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es este supremo llamamiento? Es el que estamos en nuestro curso, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Ser transformados al carácter de Cristo, a la imagen de Dios, 100%. Y recordemos que nuestro espíritu puede estar toda la hora, pero este mismo cuerpo Dios se ha dado a la tarea de que también sea transformado. Y eso solo se va a lograr en la primera resurrección. Mucho más que hablar de la primera resurrección y de la segunda resurrección para el juicio final, pero creo que con lo que abordamos en su tiempo es suficiente. Así que, hermanos, Pablo nos muestra que él quería ser calificado para la resurrección de los muertos, porque allí se engloba todo este proceso que nuestra vida tiene que enfrentar, de ser cambiados de gloria en gloria y de ser hechos hijos maduros conforme a su carácter. Si nosotros, como hijos glorificados de Dios, reinaremos con Cristo en su reino milenial, sin embargo, Pablo dejó bien claro cómo se podía obtener ese alto llamado. Era entrando en la participación de los padecimientos de Cristo y siendo semejante a él en su muerte. Y hermanos, esta declaración del apóstol Pablo debe de ser la misma experiencia que tuvo Cristo y la que nosotros necesitamos también tener. Pablo decía que cada día muero.
cuando él empieza a mencionar en cárceles, en azotes, en naufragios, en todo y por todo, dice, ha sido cada día un morir. Pero, hermanos, vamos a ver 3 aspectos importantes de los padecimientos, porque creo que a veces nosotros, como este hermano que yo decía, ¿verdad? Ay, hermano, es que es difícil, ¿verdad? Cuando no entendemos que son los padecimientos por causa de Cristo, entonces creemos que todo lo que padecemos en esta tierra tiene que ver con, ay, es que difícil es. No, hermanos, quiero decirles que los padecimientos de Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo, necesitamos desarrollarlo nosotros también por experiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí es donde somos cambiados y transformados. Así es que vamos a analizar rápidamente, ¿verdad? 3 tipos de padecimientos diferentes. Y el primero, hermanos, inmediatamente, ya lo trato de resumir para no darle vueltas, que quede claro, es padecer por nuestros pecados. Oh, estos no tienen que ver con los padecimientos de Cristo. Miren, cuando consideramos cómo entrar en la participación de los padecimientos de Cristo, tenemos que distinguir primero que hay 3 tipos de padecimientos diferentes, dice nuestro hermano Norman. No todos son padecimientos de Cristo. Muchas de las aflicciones que padecemos en nuestro peregrinaje por esta tierra son el resultado de nuestro propio pecado y desobediencia. Otros pueden ser obra del enemigo, que a menudo se pone al trabajo de Dios en la vida de los cristianos. Y creo que lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, hermanos, es que finalmente cada día de nuestra vida nosotros enfrentamos cosas que definitivamente muchas veces tienen que ver con que o tomamos malas decisiones. A final de cuentas, pecar es errar al blanco, ¿no? Y si la decisión que tomamos no era una decisión que Dios quería que tomáramos, bueno, pues fue sufrimiento por causa del error de una mala decisión o de cosas que van en contra de Dios en nuestra vida, y por eso nosotros batallamos mucho. Así que creo que abundar mucho en esta parte, hermanos, no nos da mucho fruto. Creo que todos tenemos una buena relación diaria entre nuestra interacción de nuestra vida con Dios. Así es que todo aquello que es parte de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, esos no son padecimientos de Cristo. Otro tipo de padecimiento viene de la opresión satánica, y todo cristiano enfrentará oposición de las fuerzas del enemigo, mucho más cuando estamos orando, leyendo y queriendo servir a Dios. Entonces si el enemigo dice, pero tan bien que estaba allí, ¿verdad? Está sirviendo a Dios, ¿cómo me causa conflictos para que otros no se acerquen a Dios? Y duro viene contra nuestras vidas para atacarnos. Los espíritus malvados pueden buscar atacarnos en cada esfera de nuestra vida, natural y espiritual. Eso es bien interesante, amados. Cuando sufrimos estas opresiones satánicas, no debemos someternos a cada ataque y resignarnos a decir, bueno, pues que se haga la voluntad del Señor. Es verdad que el Señor a menudo quiere mostrarnos la razón por la que Él ha permitido que esos ataques vengan sobre nosotros, pero este tipo de padecimientos no tiene poder alguno para hacernos santos. Amén. Ahora, creo que sí es lo más importante, amados, que si entendemos que por nuestros pecados o por Satanás vamos a enfrentar muchas luchas durante nuestra vida cristiana,
es importante, hermanos, que nosotros ejercitemos en nuestra vida el desarrollo de aprender a elevar nuestra vida más arriba, para llegar cada día delante del Señor y decirle, dame gracia para vivir este día para ti. Dame gracias, Señor, para que todo lo que haga en este día sea de palabra, de mente, de hecho, sea guiado por ti. Y entonces yo pueda estar guardado, hermanos. Yo he visto que nuestras vidas se guardan en el Señor. Él toma como si estuviéramos puestos en su recipiente y nada, ni nuestras inclinaciones por nuestra carnalidad o pecado o gustos personales o la corriente de este mundo, Él toma una protección tal que entonces pone delante de nosotros, ¿verdad?, los padecimientos que sí nos van a dar poder de Él para crecer en crecer en Él y participar de sus padecimientos. Miren, participar de los padecimientos de Cristo es un tercer tipo muy diferente de padecimientos que viene como consecuencia de tomar nuestra cruz para seguir al Señor. Entramos en este tipo de padecimiento no como algo que nos ha sido impuesto por nuestro pasado o por el enemigo, sino como una opción que voluntariamente aceptamos. Y esta es la parte que mencionaba hace rato. Cristo dijo, yo hago lo que mi Padre quiere. Así es que nosotros necesitamos, si por nuestra voluntad propia, decir, sí, Señor, no está nada agradable, no es difícil, pero si me das de tu poder y tu gracia, acepto esto que traes a mi vida y quiero que obres para que esta participación del padecimiento pueda transformarme y participar juntamente con Cristo. Siempre que abracemos los padecimientos de Cristo, nuestro propio ser será crucificado. Pero fíjense qué precioso, dice nuestro hermano, cuando escogemos aceptar la participación de los padecimientos de Cristo, obtendremos resultados incomparables en nuestra vida. Y voy a regresar al ejemplo sencillo que el hermano Ariel tuvo. El hermano Ariel era difícil y tenía un carácter como su nombre. Ariel significa león de Dios. Y gritaba y tenía un carácter. Siempre he sido amigable y siempre he sido muy platicador y todo esto, hermanos, pero yo era muy gritón y me imponía y se tenía que hacer lo que yo heredé de la familia del lado de mi mamá. Yo tengo la razón de todo y mi opinión es lo que debe de prevalecer. Uy, qué difícil llevar a alguien así, ¿verdad? Pero a final de cuentas, el día que Dios me dijo, Ariel, no grites. Y yo entendí en ese momento que Dios quería algo de mi vida. Pero cuando lo quise empezar a dejar de hacer, le dije, Señor, no puedo. Y ya como lo he dicho, él dijo, pues sí, no sé qué hacer, Señor, ¿qué hago? Y él me dijo, pues no grites. Y en ese momento la gracia y la unción y el poder de Dios vino sobre mi vida. Y de ahí el Señor fue desarrollando todas las cosas que ya he compartido, ¿verdad? Así que se cumple esto. Siempre que abracemos los padecimientos de Cristo, nuestro propio ser será crucificado, porque cuando escogemos aceptar la participación de sus padecimientos, entonces sí vamos a obtener resultados, hermano. Mientras no es así, nosotros podemos esforzarnos mucho en dejar la flojera, la desidia, la falta de diligencia y todas las cosas que a veces afectan tanto nuestras vidas. Y, hermanos, creo que el Señor quiere darnos provisión para que nosotros aprendamos cómo soportar los padecimientos de Cristo. Y esto quisiera compartirlo directamente de nuestro hermano Norman. Dice, mientras que cualquier tipo de padecimiento es una prueba que nos puede debilitar y desanimar, en Hebreos 12 del 1 al 3, se nos dan varias claves de cómo podemos soportar de una manera victoriosa los padecimientos de Cristo. Allí leemos en este pasaje, por tanto,
nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, número 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, hermanos, nuestros hermanos y toda la gente que nos rodea, que nos está viendo, decimos, uy, pues sí, debo de ser cuidadoso. Número 2, otro recurso para alcanzar la gracia de Dios, para aprender a cómo soportar los padecimientos, es puestos los ojos en Jesús. Y esto fue lo que sucedió en mi vida. Para esta anécdota personal, Señor, no puedo. ¿Cómo le quita las manchas el tigre? No puedo dejar de gritar. El Señor me dijo, pues no grites. Pero en ese momento, hermanos, cuando yo lo obedecí la primera vez, ¿saben qué pasó? Como si yo hubiera visto no solo a la gran nube de testigos, como si mis ojos hubieran sido puestos en Jesús y ese poder hubiera sido derramado sobre mi vida. Y ahí yo me di cuenta cómo ese poder glorioso de Dios viene a nuestra vida y nos va controlando, nos va enseñando, nos va cambiando. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Hermanos, creo que esta parte quisiera yo en mi vida quise haber aprendido de muchos hermanos cómo sus experiencias y cómo todas estas cosas nos llevaban, ¿verdad? A ser no solo participantes de los padecimientos de Cristo, sino aprender cómo soportarlos. Pero ¿saben? Que definitivamente aquí cada uno de nosotros requerimos que este proceso sea un aprender en conocerlo por experiencia propia. Creo que las cosas que otros han recibido en gloria y en gracia las hemos compartido con nuestro hermano Norman durante toda la semana pasada. Yo digo, fue mucho leer el libro, pero créanme que me allanaba el camino. Creo que había una manera fácil de entender, más fácil de entender las cosas. Pero si nosotros aprendemos a contemplar al Señor y sus padecimientos, ¿saben que este contemplar al Señor es la segunda clave preciosa? Vamos a participar bien de sus padecimientos si contemplamos a Jesús. Él tenía gozo por obedecer a su Padre. Él recibía ese poder. Hermanos, cuando lo quisieron matar, cuando quisieron hacer tantas cosas, de hecho, él dice, podía pedir miles de ángeles y escapar del martirio, pero no. Él sabía cuándo había que utilizar el poder de la gloria de Dios y cuándo, no, tranquilo, vamos a cruzar por los padecimientos. Ahora, tenemos que contemplar al Señor. Y para esto la clave es poder mirar a Jesús. Es glorioso que Él vino, pero al resucitar, entonces, hermanos, Él reveló su gloria. ¿Se acuerdan que Él dijo? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Esto manifestó todo el poder de su gloria, ¿verdad? Y este poder de su gloria vino para que nosotros entendamos que cuando le vemos por experiencia propia, ¿verdad? Vamos a poder experimentar esto que dice nuestro hermano. Un cumplimiento importante es que esto tendrá lugar para los que vean a Cristo volver en su segunda venida.
Las Escrituras nos dicen cómo este evento cambiará a los santos que se reúnan con él en el aire. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. También en 1 de Corintios 15, 51 al 53, seguimos detalles en este aspecto y leemos: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y aquí veo lo importante de todo lo que hemos estudiado de la primera resurrección y de esta final trompeta. Dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Así que podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo nos preparamos? Dice Corintios, 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Hermanos, créanme que esta experiencia, si no la has pasado en tu vida, necesitas pasarla. Hoy yo entiendo cómo funciona, pero hay cosas que entendemos solamente cuando tenemos la experiencia propia. Y esto, hermanos, es algo que el Señor nos dice: somos transformados cada vez más a la imagen de Cristo, cada vez que le contemplamos. Y esto sucede cuando nos hemos sujetado a los padecimientos de Cristo. Nosotros hacemos que el Señor se acerque a nosotros y podemos contemplarle, si no con nuestros ojos, con un sueño, con una visión, si en la experiencia personal de cómo se glorificó y cómo transformó nuestra vida. Miren, hice una anotación, hermanos, de cómo gente que tuvo este encuentro cara a cara con Dios, realmente allí hubo una gran transformación. Moisés fue cambiado al verlo en la zarza. Elías, miren, Elías a lo mejor pasó igual que yo, no he escuchado mucho ni visto al Señor, pero Elías sintió un vivo celo. Y estoy seguro que ese encuentro en el corazón y en la vida de Elías lo transformó. Isaías fue cambiado cuando vio su gloria. Hermanos, Isaías sí vio literalmente la gloria de Dios. Pedro, Juan y nosotros también, cuando llamamos su atención, Él decidirá revelarse a nosotros si realmente nosotros lo atraemos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de Pedro y de Juan? Pedro, el impulsivo: yo no te voy a negar. Y los otros: ¿qué quieres que pidamos? Que descienda fuego sobre los samaritanos y los consuma. Pero ese encuentro cara a cara con el Señor, a Juan lo convirtió en el apóstol del amor y a Pedro en el mártir. Jesús le dijo: ahorita vas a donde quieres, pero va a llegar el día en que otros te van a tomar y vas a ir a donde no quieres. Qué precioso. Él dijo: no, yo no merezco morir crucificado como mi maestro. A mí crucifíquenme de cabeza. Podemos contemplar al Señor cuando vemos la gloria de Cristo dentro de cada verdadero creyente. Y aquí, hermanos, creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos mirar que así como Dios trabaja en nuestras vidas y nos puede transformar con esa experiencia personal para ser cambiados de gloria en gloria, y cada vez que le contemplamos allí,
nosotros podemos recibir esta provisión de Dios, también necesitamos discernir al Señor en su cuerpo. Dice, además existen también otras formas en que podemos ver al Señor y su gloria transformadora. En Juan 17:22 el Señor dijo, Jesús dijo al Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tal como la gloria de Cristo puede unirnos con Él, también puede unir a todo el cuerpo de Cristo. La gloria de los hijos son sus padres y un padre se glorifica como sus hijos, ¿verdad? Y crecen y, hermanos, creo que nuestro amado pastor nos ha venido compartiendo en muchos mensajes cómo el Señor va a traer su avivamiento y va a venir cuando el cuerpo de Cristo esté unido. Una mente, un cuerpo, un espíritu. Podremos contemplar a Cristo en nuestros hermanos. Y créanme que cuando yo veo la vida de nuestros amados pastores en Sion, de nuestros hermanos que han caminado con Cristo, y de nuestra congregación aquellos que van rindiendo cosas de sus vidas a Dios. Hermanos, yo me gozo y entiendo que puedo ver en ellos la gloria de Dios. Y hasta aquí creo que nuestra parte de lo mejor que viene al final concluye el día de hoy. Y la próxima semana creo que vamos a ver algo muy hermoso, muy especial que nuestro hermano Norman tiene en uno de los capítulos, es la visión de Sion. Así que oremos para que el Señor de veras nos permita entender que no somos, ¿verdad?, llamados a tener una denominación más, sino somos llamados a una visión más excelente, y esto lo veremos la semana que viene. Oremos. Gracias, Padre. Ojalá que haya podido, Señor, despertarse en nuestros corazones que somos llamados a ser participantes de tus padecimientos, y que esos padecimientos, Señor, se ven glorificados cuando finalmente, después de aceptarlos, los hemos caminado y te podemos ver, Señor, cara a cara, y podemos ser cambiados. Concédenos, Señor, llegar a este punto donde seamos para tu gloria y para tu honra solamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos dentro de 8 días, creo que ahora sí, para nuestro último capítulo.